nombre es Leonardo García y les voy a hablar sobre mediadores químicos. Bueno, los mediadores químicos se pueden originar del plasma o de las células. Los mediadores que se derivan del plasma, como su nombre lo indica, están presentes en el plasma en formas precursoras que deben ser activadas, normalmente por una serie de fragmentaciones proteolíticas para así poder obtener sus propiedades biológicas. Y aquellos que son derivados de las células normalmente se encuentran en gránulos intracelulares, los cuales deben ser secretados o sintetizados en respuesta a un estímulo. Las principales células que secretan o sintetizan mediadores son las plaquetas, los neutrófilos, los monocitos o también conocidos como macrófagos y los mastocitos. Aunque las células mesenquimales como el endotelio, músculo liso, fibroblastos y la mayor parte de los epitelios también pueden elaborar algunos de los mediadores. La mayor parte de los mediadores realizan su actividad biológica uniéndose a receptores específicos situados en las células dianas. No obstante, algunos mediadores presentan actividad enzimática directa o producen una lesión tipo oxidativa. Una vez que estos mediadores son activados y liberados de la célula, la mayoría de los mediadores duran muy poco tiempo, ya sea porque son degradados rápidamente por acción de enzimas, o son barridos o son inhibidos. Bueno, a continuación les describiré brevemente los mediadores específicos más importantes. Primero empezaremos con las aminas vasoactivas. Hablaremos sobre la histamina y la serotonina, ya que son especialmente importantes debido a que están disponibles en reservas preformadas y son de los primeros liberados durante la inflamación. Bueno, la histamina. La histamina está ampliamente distribuida en los tejidos, aunque es más abundante en los mastocitos que están presentes normalmente en el tejido conjuntivo adyacente a los vasos sanguíneos. También la histamina la podemos encontrar en los basófilos y en las plaquetas de la sangre. En los gránulos de los mastocitos existe histamina, como aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, la cual es liberada por la degranulación, la cual se puede dar ya sea por lesiones de tipo físico, como los traumatismos, el frío y el calor, por reacciones inmunitarias en las que se produce la unión o fijación de anticuerpos a los mastocitos, por los fragmentos del complemento denominados anafilaxtoxinas, los cuales serían C3A y C5A, por proteínas liberadoras de histaminas y derivadas de los leucocitos, neuropéptidos y citocinas. La histamina en el ser humano causa la dilatación de las arteriolas y el incremento de la permeabilidad vascular de las venas. Sin embargo, produce construcción de las arterias de mayor calibre. Ahora, la serotonina. La serotonina es un mediador vasoactivo cuyas acciones son similares a las de la histamina. Se encuentra en las plaquetas y células enterocromatinas. La liberación de serotonina de las plaquetas se estimula cuando las plaquetas se agregan tras su contacto con el colágeno, la trombina, la adenosina difosfato, ADP por sus siglas, y los complejos antígeno-anticuerpo. Después, otros mediadores específicos son las proteasas plasmáticas. En estas proteasas podemos encontrar tres factores: el sistema de complemento, el sistema de las ginasas y el sistema de la coagulación. Primero empezaremos por el sistema del complemento. El sistema de complemento está compuesto por 20 proteínas en la que su concentración mayor se observa en el plasma. Este sistema actúa en los procesos inmunitarios innatos y adaptativos, y su objetivo final es la lisis de los mismos a través del complejo de ataque de membrana, MAC por sus siglas. En el proceso se elaboran diversos componentes de complemento que producen aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis y opsonización. Los componentes de este complemento se enumeran desde C1 a C9. Lo más importante para que el complemento realice su función biológica es la activación del tercer componente, el C3. Este se puede obtener mediante dos vías, la clásica y la alternativa, la cual tenemos aquí. En la vía clásica se inicia por la fijación del C1 a un anticuerpo, ya sea IgM o IgG, unido a un antígeno. Y cuando se inicia por la vía alternativa, esta se inicia por la unión de C3b
a diferentes superficies de activación, como pueden ser las paredes celulares de los microorganismos. Además, si se crea por esta vía alternativa también se implica la participación de un grupo específico de componentes séricos llamado sistema de propedina, en los cuales entra la propedina P, factores B y factores D. Sus principales funciones del sistema del complemento son incrementar la permeabilidad vascular, participar en quimiotatismo, funciones en la opsonización de la fagocitosis e inducir la lisis de los microorganismos. Después tenemos el sistema de las cininas. Este sistema se encarga de producir la liberación del nonapéptido vasoactivo bradicina, el cual es un potente agente que incrementa la permeabilidad vascular. Aunque la bradicina también causa contracción del músculo liso, dilatación de los vasos sanguíneos y dolor al ser inyectada en la piel. La bradicina es lo que tenemos en esta presentación. Después, también, por último, tenemos el sistema de la coagulación. Este sistema consta de una serie de proteínas plasmáticas que pueden ser activadas por el factor de Hagemann. El paso final de la cascada de todo este factor es la conversión del fibrinógeno en fibrina, gracias a la acción de la trombina. Y mientras esta conversión se sigue realizando, se forman fibrinopéptidos, que aumentan la permeabilidad vascular y el quimiotactismo de los leucocitos. También, otro mediador específico son el factor activo de las plaquetas, o PAF. El PAF es un mediador bioactivo derivado de los fosfolípidos. Entre sus funciones está el de incrementar la permeabilidad vascular y provoca broncoconstricción, quimiotaxis, adhesión leucocitaria, desgranulación y activación de la síntesis de eicosanoides. Aparte, el PAF se sabe que es de 100 a 10.000 veces más potente que la histamina para inducir vasodilatación e incrementar la permeabilidad vascular y, a su vez, incrementa la adhesividad de leucocitos, la quimiotaxis, la degranulación de leucocitos y la combustión oxidativa. También, otros mediadores son las citocinas y las quimiosinas. Primero empezaremos por las citocinas. ¿Qué son las citocinas? Las citocinas son proteínas producidas por muchos tipos de células, principalmente linfocitos y macrófagos activados, que regulan la función de otros tipos celulares. Estos se producen durante la respuesta inmune e inflamatoria. Su secreción está regulada y es transitoria, y pueden actuar sobre la misma célula que la sintetiza. Debido a su función, las citocinas las podemos agrupar como citocinas que regulan la función de los linfocitos, citocinas involucradas en la inmunidad innata como la TNF e interleucina 1, citocinas que activan los macrófagos durante la respuesta inmune celular como el interferón gamma y la interleucina 12, quimiosinas con actividad quimiotáctica para leucocitos, citocinas que estimulan la hematopoiesis como el factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos y la interleucina 3. Y las quimiosinas son otro tipo de mediadores, los cuales son una superfamilia de proteínas de bajo peso molecular, en la que su acción principal es la de activar e inducir la quimiotaxis de tipos específicos de leucocitos y que presentan similitudes en sus secuencias de aminoácidos. Aquí podemos ver un cuadro en el cual podemos ver la célula diana efectora y las quimiosinas importantes. Después tenemos otro mediador que serían las eicosanoides. Estos son un ácido graso no saturado de 20 carbonos que se encuentran en los fosfolípidos de la membrana celular, de neutrófilos, células cebadas, monocitos y entre otras células. Sus metabolitos son el producto resultante de la acción de la fosfolipasa A2 sobre los fosfolípidos de la membrana celular, que se sintetiza a través de dos vías, las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas, ambos enzimas reguladas por el NFKB, que ahorita hablaremos de ello. Por la vía de las ciclooxigenasas se sintetizan las prostaglandinas, que poseen acción vasodilatadora, aumentan la permeabilidad vascular y estimulan los receptores nociceptores
tibos y el tromboxino. A2, que es un vasoconstrictor. Y por la vía de la lipoxigenasa se generan los leucotrienos C4, D4, E4, los cuales incrementan la permeabilidad vascular, ejercen una actividad quimiotáctica e inducen la contracción del músculo liso extravascular. Y aquí les dejé un cuadro de cómo se ven, cómo se obtienen los mediadores químicos de los ácidos grasos. También aparte de ello tenemos el óxido nítrico o NO por sus siglas. El factor NF-κB aumenta la expresión del gen codificante de las enzimas del óxido nítrico por las células endoteliales, lo cual determina la vasodilatación de este, por eso se considera un mediador. Al igual, el óxido nítrico tiene lo que se determina una acción corta y local, y es producido por macrófagos y células endoteliales, mientras que en los macrófagos las interleucinas activan los óxidos nítricos, los NO sintetasas. Al estas ser liberadas en cantidades incontrolables, se produce una vasodilatación periférica y necrosis tisular. También como mediadores podemos encontrar los constituyentes lisosomales, los radicales libres de oxígeno y los mediadores químicos regulados por el factor NF-κB, de los cuales les hablaré. Por constituyentes lisosomales, en estos mediadores, estos son enzimas producidas por neutrófilos y células cebadas, las más importantes de las cuales son las proteínas catiónicas, las que su función es degradar microorganismos y detritus celulares. Y a su vez, las proteínas ácidas degradan microorganismos y las proteasas neutros los componentes extracelulares. En los radicales libres de oxígeno o UOLR, estos a bajas concentraciones, estos radicales activan las quimiosinas, las citocinas y las moléculas de adhesión leucocitaria endotelial, por lo cual esto incrementa la respuesta inflamatoria. Y por último, los mediadores químicos regulados por el factor NF-κB. Este factor es un factor común a citocinas, a moléculas de adhesión y especialmente al óxido nitrocosintasa, que es el que vimos del óxido nítrico, inducible que genera óxido nítrico, y aparte es un factor de transcripción nuclear común a interleucina 6, interleucinas 2 y selectinas E. Y con esto termino de hablar sobre los mediadores químicos y gracias por su atención.